بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bien. Hoy nos toca comentar o estudiar o analizar el verso número, ¿cuál era? Los versos 12 y 13. Antes de eso, tenemos que recordar el significado de dos palabras fundamentales. Esas dos palabras fundamentales son taklif y mukallaf, que vimos el día anterior y que tenemos que repasar hoy. Taklif, mukallaf. Taklif, si podemos traducirlo como encargo, encomendación. ¿De acuerdo? Encargo, encomendación. Mukallaf lo tenemos en mazid, mukallaf. El verbo kellaf lo tenemos en mazid. Es encargar, encomendar algo a alguien. Te encargo que vaya a la panadería y me compres pan. Utilizaremos este verbo en árabe para eso. O sea, para todo lo que sea encargar, encomendarle a alguien algo, utilizaremos la palabra taklif, que es el masdar, el nombre de acción, y mukallaf, el participio pasivo. Nosotros somos mukallafin, somos seres a los que Allah nos ha encargado, nos ha encomendado algo. ¿De acuerdo? ¿Por qué me interesa este tema ahora? Porque cuando hablamos del primer wajib, de la primera obligación de que incumbe a cada musulmán y musulmana, eso es la primera encomendación o el primer encargo que Allah nos hace. ¿De acuerdo? Por eso estos términos los vamos a utilizar mucho. Bien, decíamos el día anterior, para que una persona sea mukallaf, para que esté habilitada para ser encargado de algo, tiene que cumplir dos condiciones. Esas dos condiciones son condiciones del taklif, para que se produzca el taklif. Que esa persona posea razón, inteligencia y que haya alcanzado la edad de la pubertad. Es decir, tiene que ser una persona adulta en uso de sus facultades racionales. ¿De acuerdo? Es decir, el Islam no ordena nada a nadie que no cumpla con esas condiciones. Todo el que cumpla con esas dos condiciones está obligado por el Islam. ¿Ha quedado claro? Es decir, a un niño pequeñito no le puedo obligar a hacer el salat. Y si le obligo y hace el salat, no tiene el mérito de haber hecho el salat. El mérito lo tiene el padre que le está enseñando. Pero él no ha cumplido el salat. O él o ella, la niña. Si tú quieres que tu hijo, que todavía es pequeñito, en Ramadán ayune un día para que se vaya acostumbrando, se vaya mentalizando, ahora ya la recompensa por eso la tienes tú, no el niño. ¿Ha quedado claro? Es decir, el Islam no obliga nada a nadie que no sea adulto y que no tenga uso de razón. Lo mismo que el niño pequeño, pues el demente, el loco, ese no está obligado a nada. Mador, está excusado. Pertenece a Allah. Si se muere, Allah está en la rahma de Allah. Ese ya no tiene tanta. Nosotros tenemos muchas más obligaciones. Es decir, que la obligación de conocer, estamos hablando de la primera obligación y de todas las demás, de la primera obligación en concreto, que es la de conocer a Allah y a Rasul. La primera obligación atañe al que sea adulto en uso de razón. Todas las órdenes del Islam, jamás ninguna de ellas van dirigidas al menor o al demente o al que está dormido, porque dentro de lo que es la demencia, la locura, entra el que está borracho, perdido. Ese está excusado, aunque no quiere decir que no se le castigue por ello. Pero no porque haya tenido un taklif, sino por las consecuencias sociales de su conducta. ¿De acuerdo? El que está desmayado se cae y rompe algo, pues no lo ha roto a propósito. Es decir,
solamente es válido un acto dentro del Islam si va acompañado en ti de conciencia de que tú eres responsable de tus actos. Porque llegar al uso de razón y a la edad adulta significa, en esencia, de que pasas a ser consciente de tu responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nos dicen esos versos, en esos dos versos, Ibn Ashir lo que nos dice en esos dos versos, وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ, os lo voy a ir traduciendo. وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ. Todo taklif, toda encomendación, es a condición de la razón. Es decir, de que se posea razón. وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ مَعَ الْبُلُوغِ, junto a la pubertad. Las dos condiciones que hemos dicho. El aql y el bulugh. El uso de razón y el llegar a la edad en la que el uso de razón es pleno. Bien. Y hemos dicho que entonces esta persona que ha llegado, hombre o mujer, niño o niña, ha llegado a esa edad, a partir de ese momento tiene la obligación de conocer lo que va a venir en los siguientes versos, que son la exposición de la doctrina, en los siguientes versos, que es todo lo que tiene que ver con el fiqh, y en los últimos versos del libro, que tiene que ver con el tasawuf, con el sufismo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sabemos que una persona ha llegado a la edad adulta, al uso de razón? No hay ningún criterio, no hay ninguna posibilidad de saberlo. ¿Por qué? Porque desde que nace el niño está madurando su entendimiento, va progresando en el entendimiento. ¿En qué momento eso es pleno? ¿A partir de qué momento le podemos exigir al niño responsabilidades? Pues a partir del momento en que puede tener un hijo. La pubertad. Porque si la naturaleza le da la posibilidad de tener un hijo, es que lo está ya habilitando para todo. Entonces, los fuqaha, que no es la sunna, esto no es sunna ni es nada, experiencia, es hada, describen signos que podemos utilizar para saber si el niño o la niña han llegado a la edad de la pubertad y por lo tanto se sobreentiende que tiene uso de razón plenamente, a menos que dé signos de que está loco o de que no ha desarrollado plenamente sus condiciones mentales. Y esos signos son muchos. Son opiniones esto, porque no hay ni hadices ni nada sobre el tema. Los fuqaha simplemente ijtihadu, han hecho un esfuerzo intelectual por saber cómo podemos considerar que un niño o una niña ha llegado a esa madurez. Y nos han dicho, y nos dice Ibn Ashir, otros autores dicen otras cosas, Ibn Ashir nos dice que hay 5 señales. 3 son solamente para las niñas y las 5 son para los niños y las niñas. ¿De acuerdo? La primera, dam, el hayd, la regla, la menstruación. Cuando una niña tiene la menstruación, se considera que ya tiene obligación de conocer a Allah y a Rasul. ¿De acuerdo? De que ha llegado el momento en que tiene que ponerse a estudiar, a razonar, a reflexionar. Es precioso el tema, ¿eh? Es precioso. O sea, a partir de ese momento, tú eres responsable y tienes que conocer, y tienes que aprender, y tienes que actuar, tienes que hacer el salado, tienes que... todo. A partir de que tenga eso. Dice, segunda condición, o que se quede embarazada. La gente dice, bueno, esta condición no tiene sentido porque para quedarse embarazada tiene que haber tenido antes la regla. Pero se dice que puede haber algún caso en que la regla no se note o pase inadvertida, la niña se quede embarazada, nadie sabía que estaba ya en la edad, pues ya está. A partir de ese momento, pues se considera eso. ¿Cómo? ¿Esos casos existen? Mayara dice que no. Mayara, el comentarista, dice que es una condición que pone Ibn Ashir y que ponen los fuqaha y que no tiene sentido, o sea, la critican. ¿Sí es que existen? Claro. Ah, pues mira, pues sí me existen. Te estaba diciendo que sí. Que sí que existen. Ah, pensaba que me lo estabas preguntando. No. Digo, seguro que tiene una trampa. Porque si el médico te lo pregunta, ¿por qué tiene trampa? Pues mira, pues entonces está bien puesto por parte de Ibn Ashir. Dice, aquí a la menstruación le llama dam, sangre, en vez de haid, que es el nombre técnico en árabe, porque para la métrica, para el ritmo del verso es mejor dam que eso. Después dice haml, para el embarazo, dice ma'al bulugh, bidam, dice por sangre, o haml, o embarazo, haml es el embarazo. O bimaniyin, maní es la secreción sexual, el semen en el hombre y los flujos vaginales de la mujer que ya indican que puede tener hijos.
tanto esos flujos se produzcan despierto o dormido. El niño, desde que el momento en que empieza, si eyacula por la noche, no se da cuenta, lo que sea, ya es maduro. ¿De acuerdo? El momento en que puede tener hijos. ¿De acuerdo? Y la mujer lo mismo en ese sentido. O inbat shar, que le crezca vello púbico, en el caso del niño o de la niña, que no sea pelusilla, sino pelo grueso. El momento en que estas cosas se explicaban a los niños chicos, ¿eh? Tú ya tienes... Sí. Tiene que mirar. Claro, y entonces, incluso después te viene toda una casuística en el fiqh, y eso cómo se averigua. Dices que tú no vas a mirar a un niño o una niña en su zona para ver si tiene vello. Dices, sí, pero lo haces con un espejo, que no sé cuánto. Todo eso, los libros de fiqh son muy curiosos en ese sentido, para explicar cómo se llega a concluir que es una cosa de esa, ¿no? Porque por pudor no se puede mirar, claro. Entonces, para averiguar si el niño o la niña ya está en edad, pues para mirar ahí, pues se hacía con espejos, de forma indirecta, o evidentemente se traía matrona, depende de muchas cosas de esas. Son niños de 10 años con barba y todo. Pero también lo hay con 20 que no tienen barba, ni tienen, a lo mejor son anespérmicos, se dice, que no eyaculan, cosas de esas raras. Entonces te dice Ibn Ashir, en el caso de que no se dé ninguno de estos signos, pues cuando cumpla 18 años. La mayoría de los fuqaha dicen que 18 años es una exageración, que 15. ¿Vale? Pero nosotros, siguiendo Ibn Ashir, pues tenemos en el poema que son 18 años. Yo os digo que estos dos versos son opiniones de los fuqaha intentando determinar a partir de qué momento un niño y una niña es mayor de edad. Las reglas fundamentales son aquellas que hemos dicho, que es que pueda tener hijos. En el caso de que no se dé esa posibilidad, pues por lo menos que cumpla una cantidad de años determinado, a partir de los cuales se le considera ya mayor, aunque no pase nada. Si tiene uso de razón, pues ya es mayor de edad. Si ha cumplido 15 años, algunos dicen 14, los normales son 15, algunos han dicho 16, 17, y se ha llegado a 18, que es la opinión de al-Allama, el gran sabio Ibn Ashir. O sea, esta es una opinión muy a tener en cuenta, la de Ibn Ashir. ¿De acuerdo? Y tenemos, por lo tanto, esos versos. Teníamos entonces wa kullu taklifin bi shartil aqli, todo taklif, toda encomendación es según la razón, es decir, que haya aql, y que haya bulugh. Bulugh era llegar a la pubertad, a la edad adulta, ¿no? Cuyos signos son dam, la sangre, es decir, la menstruación en el caso de las niñas, haml, el embarazo, maní, que son el semen o las secreciones vaginales, o bi-inbat ash-sha'r, que crezca el vello, se refiere al vello púbico, o por 18 años cumplidos. Algunos añaden otras condiciones más, por ejemplo, que la voz se haga grave, en el caso de los niños, que también había un truco que era con un hilo, medir el tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo. Según las proporciones te indica ya que se ha llegado a la mayoría de edad. Los libros de fiqh están llenos de casuísticas, de estudios, pero todo esto, ya os digo, pertenece al terreno del fiqh, pero además de la opinión de los fuqaha, la opinión de los expertos. No se basa en hadices, no se basa en el Corán. El Corán y los hadices te dicen cuando llegue la edad, el taklif, cuando tenga uso de razón y haya llegado a edad adulta, eso ya pensadlo vosotros, los musulmanes, para deducirlo. ¿De acuerdo? Como suceden muchas cosas dentro del Corán. ¿Ha quedado claro? Bien. Entonces decíamos que a partir de ese momento se considera que un niño y una niña pues ya tienen obligaciones. Y su primera obligación, awwal wajib, es conocer la aqida, conocer a Allah y a Rasul. Y también por el cumplimiento del salat, el ayuno y todo lo demás. Pero la primera, el awwal, lo principal para el musulmán es el conocimiento. Poner a funcionar la inteligencia, ya que la tienes plena. Hemos dicho que el niño antes de esa edad, por supuesto, tiene uso de razón, tiene entendimiento, tiene inteligencia, pero estamos hablando del momento en que llega a tener concepto de responsabilidad de sus actos. ¿De acuerdo? Un niño pequeño que por accidente rompa algo o cause daño a alguien, no tiene responsabilidad en eso, porque la responsabilidad es una cosa, una sensación de conciencia, una cuestión de conciencia. Que eso es lo que diferencia al ser humano de los animales. Por lo tanto, la razón, tendríamos que empezar por eso, por la definición de la razón. Los musulmanes han discutido muchísimo sobre la razón, ¿vale? Sobre la razón hay, entre la gente experta en la ciencia del kalam, 10.000 opiniones y 10.000 estudios. Muy interesante, muy interesante.
Los musulmanes han pensado, si la razón es homogénea en todos los seres humanos, la razón es la misma, el sentido de la razón es la misma, si es homogénea, si no es homogénea, si es un accidente o si es una sustancia dentro del ser humano. Y si es un atributo o una sustancia, ¿dónde está localizada? Si en el corazón o en el cerebro. ¿De acuerdo? Todo esto tiene después consecuencias dentro del fiqh. Porque si tú dices que la razón está en el cerebro, un golpe en la cabeza es más grave que si no fuese la sede de la razón. A la hora de ver multas que hay que pagar o formas para vengar un golpe de ese tipo, no es lo mismo si piensas tú que la cabeza es la sede de la razón o no lo es. Después está el tema de la asociación con determinados sentimientos. Entonces eso hace que su sede sea el corazón, que es normalmente donde se considera tradicionalmente que es la sede de los sentimientos, pero también del entendimiento, porque van unidos. Entonces todo eso lo han discutido. Para llegar a la conclusión, lo que dice el Imam al-Ghazali, que la razón es una latifa rabbaniya. Latifa, el nombre de chica que conocemos. Latifa, ¿qué significa? Una cosa sutil, delicada. Latifa rabbaniya. Es una sutileza, una delicadeza. ¿Para qué? ¿Por qué se utiliza el término? Para no enrollarse si es accidente, si es atributo, si es sustancia, si no sé cuánto. Algo sutil. No sabemos cuál es su naturaleza. Rabbaniya. Es decir, que viene directamente de Allah. De Rabb, de Allah. Descarta que puede estar asociada al alma y no a ninguna parte. No, ahora veremos eso. Vamos ya a eso. Ya lo señalamos la semana pasada, pero lo vamos a repetir hoy. Es una latifa rabbanía, una sutileza, una delicadeza de carácter señorial. ¿Por qué? Viene de Allah y hace del ser humano una criatura con unas capacidades extraordinarias, que es la de pensar, la de reflexionar, la de sentirse responsable, la de sentirse dueño de sí mismo, la de ser soberano, es decir, la de convertirse en califa. Califa, o sea, la función para lo que el ser humano ha sido creado es para ser califa, jalifa. Jalifa fil ard. ¿Qué significa ser jalifa? Ser soberano. Un soberano, un rey. El ser humano ha sido creado para ser rey. No está para estar sometido a nada. ¿De acuerdo? Entonces, esa sutileza ha sido colocada por Allah en el ser humano, ¿dónde? En el corazón, en la mente, en la totalidad de su ser. No lo sabemos, pero existe. ¿Por qué? Porque sabemos que una cosa existe. No porque la veamos, no porque la sintamos, sino porque veamos sus huellas, sus resultados. Es decir, el ser humano está diferenciado por una característica especial de los animales, que es la capacidad para elegir, para razonar, para pensar. ¿Vale? Entonces, desde ese momento sabemos que existe esa latifa. ¿Qué es en concreto? No lo sé. Es lo mismo que, por ejemplo, ¿qué sabemos del agua? ¿Que es H2O o que sacia la sed? No, yo no, como no estudié, no sabes que es H2O. No lo sabes. Sin embargo, que sacia la sed lo sabes. Es decir, sabes lo que es una cosa por aquello para lo que sirve, antes que otra cosa. ¿De acuerdo? Es así. Entonces, la razón, ¿qué es lo que es? No lo sé, pero sí sé cuál es su consecuencia. ¿Cuál es su consecuencia que nos diferencia de los animales? ¿Sí o no? Por lo tanto, existe y decimos, pues, como dice el imam al-Ghazali, latifa rabbanía, una sutileza señorial gracias a la cual el ser humano distingue entre el bien y el mal, puede llegar a conocer, etcétera, etcétera, lo que es la razón. ¿Vale? Y de ahí viene la extraordinaria valoración que los musulmanes van a hacer del aql, a diferencia de la actualidad, en la que se predica en el Islam la irracionalidad. Somos musulmanes porque tenemos fe, porque creemos, y nadie sabe explicar lo que significa tener fe o creer. Y de hecho, en realidad, cuando se escarba lo que significa creer, es que aceptamos algo irracional. ¿Vale? A semejanza del cristianismo, porque tenemos un complejo tremendo con el cristianismo, que eso es lo que veremos también hoy, luego más tarde. Entonces, todo lo contrario, por lo tanto, al Islam que se le enseñaba a los niños. Estamos viendo que todo este follón
e incluso entrar en cuestiones incluso sexuales, no había ningún reparo. El fiqh enseñaba al niño y a la niña lo que podía hacer, lo que no podía hacer en Ramadán, tenía que introducirse en temas relacionados con el sexo desde el primer día, incluso para definir la personalidad, la madurez. No había complejo con eso, ni había tantas tonterías como tenemos los musulmanes en la actualidad, de muchísimos tabúes que no son nuestros, ¿vale? Hemos aprendido de Occidente, no valores, sino valores también, por supuesto, pero también mucho complejo y tonterías que no pertenecen a nuestra cultura ni a nuestra forma de entender las cosas. ¿De acuerdo? Muchos de nuestros tabúes actuales, sobre todo los relacionados con el sexo, derivan del contacto con Occidente. ¿De acuerdo? Pero eso también, si queréis, lo hablamos, pero fuera de lo que es la charla, en la parte de la esa. Con esto ya estamos preparados para empezar realmente a estudiar. ¿De acuerdo? Eso es lo que veremos el próximo día. Recapitulando un poco todo lo que hemos visto, que hasta ahora hemos visto solamente presentaciones, pero en las presentaciones en las que ha habido temas muy, muy importantes. Dijimos desde el principio, ¿qué veíamos? ¿Qué vimos? Lo primero que vimos, cuando el autor cita su nombre al principio de los versos, la importancia de que donde aprendamos el Islam no sea anónimo, que los anónimos no tienen ningún valor dentro del Islam, que aprender el Islam de anónimos es la mayor estupidez que puede hacer alguien. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que recibir el Islam de personas concretas que conocemos y que sabemos cuál es su trayectoria y de quién ha aprendido y quién ha aprendido su maestro y toda esa cadena genealógica en la transmisión del saber. Eso es lo primero que hemos aprendido. Después hemos aprendido lo que significa la preposición bi. Eso era importantísimo, porque esa preposición bi era el resumen de todo lo que hay que saber en el Islam. Bismillahirrahmanirrahim, que es lo que hay que poner al principio de los escritos, significa que todo es con Allah, nada es sin Allah. Eso es lo que significa. La presencia creadora de Allah es constante, presente, inmediata en el ser. Allah no es alguien que nos haya creado en el pasado y nos ha dejado ahí suelto. No, cada uno de nuestros instantes es con Él, o si no, no es. Esa relación de absoluta sujeción al principio que nos crea es constante en nuestra existencia y en nuestra inexistencia. ¿De acuerdo? Después aprendimos lo que era la importancia del hamdu, que era la segunda de las cortesías que se cumplen al comienzo de los escritos. De ahí saltamos a la tercera de las cortesías, que era salatu salam ala rasulillah, y hablamos de la extraordinaria importancia que tiene eso y cómo se ha perdido en la actualidad. Se ha perdido completamente la conciencia de la importancia de quién fue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de quien tenemos en la actualidad una imagen completamente distorsionada, la de un recadero, alguien que ha hecho un recao. No, la importancia de Rasul sallallahu alaihi wasallam es tremenda, y cuando lleguemos a la exposición de lo que se debe saber sobre Rasul sallallahu alaihi wasallam, descubriremos la trascendencia mucho más grande de la que podemos imaginar de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Después pasamos eso fue la presentación, la primera presentación. Empezamos con las tres introducciones. Primero, después de esas tres cortesías, el autor explicaba cuál era su propósito, la de enseñar al principiante, al iletrado, dice él, al iletrado, lo fundamental del Islam en sus tres ciencias más importantes, que son la aqida, el fiqh y el tasawuf. Inmediatamente después de eso he empezado con tres introducciones. En la primera introducción hemos visto lo que es el juicio. El juicio racional, lo que hemos visto al principio, lo que hemos repasado hoy. El juicio racional, el juicio basado en el experimento y en la experiencia, y el juicio basado en la convención y en la ley. ¿De acuerdo? Eso lo hemos desarrollado porque eso va a ser lo más importante. Después hemos visto cuál es la primera obligación del musulmán y hemos visto ya por último hoy cuál es la primera obligación. A partir de qué momento es esa obligación absolutamente imperativa. Y hemos hablado de la importancia de la razón y la importancia de la mayoría de edad. Por eso esa pregunta que hacía trampa yo el otro día de ¿a quién va dirigido el Islam? Y todo el mundo decimos, ¿a todo el mundo? No. Es verdad que eso lo dice el Corán, pero hay que matizarlo. Es decir, el Corán va dirigido, es un discurso, es un khitab, va dirigido al adulto en posesión de sus facultades racionales. No va dirigido al niño pobrecito, ni al demente que no entiende lo que se le dice. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos temas que son introductorios al gran tema que empezaremos a ver el próximo día, que será empezar a ver la aqida.
No lo vamos a empezar hoy, pero sí me gustaría... ¿Cuánto tiempo llevamos ya de charla? No lo sé. Son las 7:30. ¿Cómo? 20 minutos, está bien por hoy. 20 minutos de... No, quiero decir que para introducirnos en la aqida una serie de conceptos que son básicos e importantes. Y ya, inshallah, la próxima semana empezaremos a estudiar la aqida en condiciones y veremos que ahí ya empezaremos a marearnos. Veremos que se trata de sumergirnos en unas profundidades completamente para las que el musulmán moderno no está preparado, ni muchísimo menos. Antiguamente estaban preparados los niños chicos, pero en la actualidad ni los adultos están preparados para meterse en lo que significa. Hombre, vamos a ver. En cualquier caso, veremos que la doctrina del Islam, la aqida, lo que hay que saber sobre Allah y sobre el Rasul, tiene una serie de características, algunas de las cuales las hemos visto. La primera de esas características es que está vacía de mitología. La aqida está vacía de cualquier mitología. Eso distingue la aqida del Islam de cualquier otra de forma inmediata. ¿Qué significa está vacía de mitología? Está vacía de historias. La aqida, cuando se expone a la forma de los asharíes, es una aqida limpia. Nos habla de Allah, de quién es Allah, de cómo es Allah, hasta donde podamos llegar con la razón y el entendimiento, sabiendo que eso es infinito. ¿De acuerdo? Y lo mismo acerca del Rasul. Pero no hay ninguna historia en torno a eso. No hay ninguna historia de redención, ni de sacrificio de un Dios, ni trinidades, ni historia extraña, ni pueblos elegidos, ni budas, ni nada. Está vacía de contenido mitológico totalmente. No hay ni el más mínimo rastro de mitología. ¿Vale? Y le hacíamos comparación con el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Saber quién es Dios? No, saber quién es Jesús, que le pasó esto, le pasó lo otro y le pasó lo otro. Y al final lo crucificaron y resucitó al tercer día. Si estudiamos el judaísmo, ¿qué es lo importante del judaísmo? ¿Jehová? No. ¿Yahvé? No. Lo importante es que los judíos son el pueblo elegido, que empezó con Adán, no sé qué todo, la historia sagrada. La historia sagrada dentro del Islam es para enseñarnos cosas acerca del Tawhid, no para contarnos la historia. Veremos esto también detalladamente. Por eso es secundaria, no se cuenta la historia de Adán, ni la historia de Yusuf, ni la historia de Yunus o de Ayub, no se cuentan dentro de la aqida. ¿Por qué? Porque eso son imágenes para comprender la aqida, no son parte de la aqida. La aqida es pura. Es lo que podemos saber sobre Allah, lo que podemos saber sobre el Rasul y cómo fundamentándolo todo eso de forma racional llegamos a las conclusiones de lo que enseña el Islam. Sobre la legitimidad y la autenticidad de lo que enseña el Islam, que será lo que esté al final del proceso. Empezaremos simplemente de una manera racional e iremos profundizando. ¿De acuerdo? Esa es una de las características fundamentales de la aqida del Islam, la ausencia completa de mitología. Es ponernos delante de Allah directamente, sin ninguna tontería, sin ninguna historia, sin ninguna historieta, sin ninguna intercesión, directamente. ¿De acuerdo? Segundo, la exposición de la aqida es resultado de debates entre los musulmanes. Es decir, la aqida es el resultado de una dialéctica, de discusiones que hubo entre los musulmanes para definir el Islam. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Que fue justamente el resultado de debates. ¿Por qué? Porque dentro del Islam, al Rasul sallallahu alaihi wasallam me enseñó que los musulmanes tenían que hacer ijtihad, pensar por su cuenta, llegar a las conclusiones por sí mismos, no hay problema. Tenemos un montón de pistas en el Islam, pero somos nosotros los protagonistas, a los que Allah ha dado esa latifa rabbanía, esa sutileza señorial que hace de nosotros seres soberanos. Por lo tanto, los musulmanes se sentaron, discutieron, por las buenas, por las malas, de cualquier manera, da igual. Y empezaron a tener debates sobre cómo ser... Hay una cosa que es lo esencial dentro del Islam. Dos cosas. Allah y el Rasul. ¿Qué quiere decir Allah y el Rasul? El Corán y la Sunna. No hay otra cosa. Es decir, nosotros los musulmanes no tenemos ninguna institución que nos una, que nos ordene, que piense por nosotros. No tenemos ninguna iglesia, no tenemos ningún sacerdocio, aunque muchas veces parece que sí. Pero no lo tenemos. Realmente y oficialmente no lo tenemos. Ni iglesia, ni sacerdocio, ni nada que nos unifique. Solamente nos unifica llegar a unanimidades a partir de nuestra reflexión en esas dos fuentes fundamentales, el Corán y la Sunna.
¿De acuerdo? Es decir, nos define como musulmanes la referencia al Corán y a la Sunna, no los resultados. Los resultados, que son nuestras reflexiones, eso nos define a mí, a ti, a él. Pero por lo que somos musulmanes, por referencia al Corán y la Sunna. Hay una expresión muy bonita que se le atribuye a varios grandes pensadores del Islam, que dice, ¿quién es musulmán? ¿Quién es musulmán? Dice, musulmán es el que hace el salat mirando para la Kaaba. Todo el que hace, cuando hace el salat, busca dónde está la Kaaba, ese es musulmán. Ninguna otra cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es lo que unifica. Es decir, la Kaaba como representación de aquello que unifica a los musulmanes, que es el Corán y la Sunna. ¿De acuerdo? Que se convierte en oriente tuyo, hacia donde tú orientas tu ser. Todo es válido. Pero quiero decirte, aquí se está haciendo uso de una imagen poética. Por ejemplo, yo te puedo decir, discusiones absolutamente absurdas que tienen los musulmanes en la actualidad. ¿Los chiíes son musulmanes? No, porque en la shahada ellos dicen la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Ali o Aliullah. Entonces no dicen la shahada, ya han añadido algo a la shahada. Pero miran para la Kaaba cuando hacen el salat. O sea, la definición esa realmente de mirar hacia la Kaaba para hacer el salat, si tú te pones a pensar, es lo único en lo que los musulmanes están de acuerdo al 100%. Ningún musulmán se sale de eso. Mínimo común múltiplo. ¿Cómo? El mínimo común múltiplo. El mínimo, porque claro, a partir de ahí empezamos a ponernos de acuerdo sobre cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera que veamos nosotros que en el momento en que hace el salat dice Allahu Akbar y busca, ¿dónde está? Mira, dice, el Corán dice, Allah ha observado cómo estáis buscando la qibla en vuestra vida y dice, ahora os dice, aquí tenéis la qibla, aquí tenéis hacia dónde orientaros, para dejar de estar dispersos. Entonces, lo que unifica a los musulmanes es precisamente ese acto tan sencillo, para el cual necesitas conocer astronomía, pero es otro tema. O sea, porque el Islam va a complicarlo todo en el sentido de hacer que los musulmanes produzcan ciencias y conocimiento, entre ellos uno muy importante, la astronomía, con la que orientarte. ¿De acuerdo? O sea, veremos que el Islam es origen de ciencias y de conocimiento y de exigencias de saber. Y por lo tanto de desarrollo de la conciencia y el sentido de la responsabilidad que tenemos que tener todos los musulmanes como musulmanes. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decir, ¿qué empezaron los musulmanes por discutir? El primer problema con el que se enfrentaron, primero, cuando estaba Rasul sallallahu alaihi wasallam en vida, cualquier problema pues se lo preguntaba y resuelto. El problema es cuando nos hemos quedado solos. Ahí han empezado los follones. Tenemos que definir las cosas que nos unen. El primer problema que se planteó a los musulmanes fue el khilafa, el califato. ¿Quién tenía legitimidad para gobernar a los musulmanes? Y sobre eso se van a dividir los musulmanes. Y va a ser la peor de todas las divisiones que hemos tenido los musulmanes. Cuidado con los términos división y unidad, porque se politizan, y hablaremos de casos de cómo se politizan y se convierten en auténticas calamidades para los musulmanes, cuando realmente las divisiones no tienen por qué originar ni enfrentamientos ni nada, ¿vale? Porque son resultados de opiniones legítimas. Todos los musulmanes se van a dividir cuando muere Rasul sallallahu alaihi wasallam en la cuestión de quién tiene que sucederle a la cabeza de los musulmanes. ¿De acuerdo? O sea, la cuestión del khilafa. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque el califato realmente no es un tema de aqida, no es un tema de doctrina, es un tema de fiqh, de derecho. ¿Sí o no? O sea, realmente sobre esto no debería haber discusiones en la base del Islam, sino en el desarrollo del derecho musulmán. Pero ha habido quien ha introducido la khilafa en la aqida. Esto es muy peligroso. Tened en cuenta lo siguiente. Cuando yo introduzco un tema en la aqida, juzgo si una persona es musulmana o no. Es decir, si es kafir o si es mu'min. Por lo tanto, los temas que tienen que estar en la aqida son muy delicados. Y hay que tener muy claro, que los musulmanes no lo tenemos en la actualidad, ni muchísimo menos claro, qué es lo que es aqida y lo que no es aqida. Porque si introducimos un tema de fiqh en la aqida, estamos diciendo el que siga una opinión determinada, ya que lo hemos metido en aqida, ¿es kafir o es mu'min? ¿Es kafir o es musulmán? ¿Es no musulmán o musulmán? Es decir, yo introduzco dentro de la aqida la ilaha illallah. El que diga que la ilaha illallah es mentira, pues no es musulmán. Eso es evidente. Introduzco dentro de la aqida que Muhammad Rasulullah. Quien diga que Muhammad Rasulullah no es musulmán.
¿Vale? Los temas del fiqh, el resultado nunca es si es kafir o si es muslim, sino si es asi o si es ta'i', si obedece a Allah, si no obedece a Allah. ¿De acuerdo? Y una persona puede ser musulmana perfectamente y ser obediente o desobediente con respecto a algún mandato del Islam. Pero eso no lo excluirá jamás del Islam. Puedo decir que fasiq, mubtadi', asi, mudnib, cualquier palabra. Hay muchas palabras para describir a aquellos musulmanes que no cumplen a rajatabla con todas las cosas que enseña el Islam. Pero ninguna de esas cosas lo excluye del Islam. ¿Ha quedado claro? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, muchos temas que son de fiqh se han metido dentro de las aqidas. Una persona que hace shahada pero no hace salah, ¿cómo puede? Es musulmana, no, es musulmana hace. Y se espera para el shafa'a de Rasul sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. O sea, puede entrar, claro, vamos a ver. Una cosa es saber quién es musulmán y saber otra cosa es quién es buen musulmán y mal musulmán. Son dos cosas completamente distintas. Los musulmanes somos muy apasionados y nos gusta inmediatamente llevarlo todo al terreno de la aqida. Error gravísimo porque las consecuencias son fatales. Las consecuencias son fatales. Que tú pides y dices, ya Rasulullah, pues eso es, si lo meto en aqida y no en fiqh, resulta que el que lo dice es kafir o es mu'min. Es un error gravísimo. Es una cuestión de fiqh. Vamos a analizarlo en el terreno del fiqh. Con lo cual quiere decir que si tenemos opiniones diferentes, no nos obligan a considerar al otro musulmán o no musulmán, sino buen musulmán, mal musulmán y puede seguir la relación normal. ¿De acuerdo? Y cuando muera uno de ellos se lo entierra con los musulmanes. Si tú encuentras un muerto en la calle, te dice un muerto en la calle, un musulmán borracho perdido, porque eso, ¿dónde lo va a enterrar? Eso ya te dice, lo lavas, hacer salah por ello, te dicen, ¿pero cómo va a hacer salah por eso? Porque el que más lo necesita. El que más lo necesita es ese. El famoso sahabi que bebía alcohol y el profeta. Sí, pero eso no claro. No. Cuidado con poner las cosas dentro de la aqida o dentro del fiqh. Pero los chiitas lo han metido el khilafa dentro de la aqida. De tal manera que ellos establecen que el califa legítimo de los musulmanes, el sucesor legítimo de Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiene que ser a la fuerza Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Pero perdona, si Rasul sallallahu alaihi wasallam no dijo quién iba a ser su sustituto, ¿por qué ellos se tomaron ese Dicen, cuidado, ellos te dicen que sí lo dijo. Amigo, es que vamos a ver, quiero decirte, los chiíes no son tontos, son muy inteligentes. Cuidado, hay que tener. Y son musulmanes. Y la mayoría de los chiíes son mejores musulmanes que la mayoría de los suníes. ¿Dónde muestra Irán? 100%. Por ejemplo, ¿vale? O sea que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Vale? O sea, yo voy a criticar a los chiíes con un enorme respeto hacia los chiíes, que quede claro. Yo no soy chií. ¿De acuerdo? Porque no considero que la jilafa sea para tanto como ellos se rompen la cabeza. ¿De acuerdo? Me parece una exageración. Pero ellos te lo fundamentan. Es decir, aquí viene un chiita y te explica que el jilafa está en la aqida por este hadith, por este hadith, por este hadith y te vuelven majara. Y le tienes que dar la razón. Es decir, que desarmados no están. Entonces, por eso que decíamos al principio del todo cuando hablábamos de la sunna, decíamos, nosotros somos suníes, sí, alhamdulillah, pero eso quiere decir que los chiíes no son suníes. Mentira, los chiíes tienen sunna. Lo que pasa es que no coincide. ¿De acuerdo? Ese es otro tema. Pero los chiíes te van a basar el califato en alusiones dentro del Corán y en hadices. Algunos de ellos son muy famosos. Hadith no me va a venir el nombre. Perdona, Abdurrahman, pero es más, hay más en común de los chiíes con los suníes que los suníes. El 90%, fíjate, el 90% estamos unidos. Y en ese 10% en el que no estamos unidos, en el 9% de ese 10% son diferencias que tenemos entre los suníes entre nosotros mismos también. Exacto, sí. ¿De acuerdo? O sea, que son diferencias que si no fuera porque pensamos que son chiitas, entre nosotros no tendrían ningún problema de ser. ¿Vale? O sea, la unión de musulmanes, suníes y chiíes sería facilísimo si no hubiese intereses políticos de por en medio y de intereses graves. ¿De acuerdo? Intereses que empiezan en el 79 con la revolución de Irán. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son esas posturas en torno a los khilafas? Hay los musulmanes que dicen que sobre ese tema lo que hay es shura, es decir, los musulmanes se consultan entre ellos y eligen al califa, porque Rasul sallallahu alaihi wasallam no dejó nada claro sobre el tema.
¿De acuerdo? Esa es la postura de la Shura, es la postura de los musulmanes, de los que después serán llamados musulmanes suníes. Al principio la palabra suní no existía. ¿De acuerdo? La Shura. A aquellos que van a decir que... Espera, no. Perdón. No, los suníes no somos Shura. Los suníes somos de Quraysh. Perdona. Para la mayoría de los musulmanes, el califa tiene que ser del Quraysh. Que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero ahora lo explicaré. Tiene que ser de Quraysh. Un árabe Qurayshi. ¿Vale? Para ello se basan en varios hadices. Lo mismo que los chiíes van a decir que el derecho, la legitimidad dentro del Islam la tiene Ahl al-Bayt, los descendientes de Ali y sus descendientes. ¿De acuerdo? Ahl al-Bayt. Y otros van a decir la Shura. Sí, le voy a complicar. Los malos son los de la Shura, ¿eh? Con el tiempo, los que dicen que el califa tiene que ser de Quraysh, se nos va a llamar suní. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A los que están con Ahl al-Bayt se les llamará shiíes. Y a los de la Shura se les llamará jarijis. Jawarij. Tenemos nosotros una confusión porque pensamos que nosotros somos los de la Shura, que va. Vamos, pero sí tiene que ver. No, vamos a ver. Tenemos una visión muy distorsionada de la realidad histórica y las tenemos mucho entre bueno y malo y eso es confuso y no es bueno. La solución de los Quraysh, de que el califa sea de Quraysh, fue una solución para evitar los extremismos. Por un lado, Sayyidina Ali tenía muchos partidarios en vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de que, primero, la palabra shi'i al principio del Islam no tiene ninguna connotación rara, salvo política. Es decir, shi'i significa partidario de Ali, ya está. No tiene ni siquiera una teoría del califato, ni del imamato, ni nada. Los primeros shi'íes eran musulmanes normalitos de los sahaba que preferían a Ali, a Abu Bakr, y a Omar y a Uthman. Ya está. ¿De acuerdo? Tú cuando te lees, coges el Sahih al-Bukhari o Sahih Muslim y te buscas los transmisores y muchos te dicen fulanito que era shi'i. No pasa nada. Era shi'i, era un musulmán como los demás. ¿De acuerdo? Será con el tiempo cuando la postura de los shi'íes se irá radicalizando y se irán convirtiendo en otra cosa. ¿De acuerdo? Bien. Aquellos que dicen que es la Shura, es decir, el consenso de los musulmanes, la asamblea de los musulmanes, es decir, los más demócratas, tenían un problema, que era el siguiente. Decía, ¿quién tiene que ser musulmán? La Shura tiene que elegir al mejor musulmán. Solamente puede ser califa el mejor musulmán, al-afdal, no al-fadil. No es suficiente con que sea buen musulmán, tiene que ser el mejor musulmán. Esa es la postura de los jarijíes. Los jarijíes son los perfeccionistas. Ellos buscan lo perfecto. El musulmán que sea perfecto. Es más, el musulmán con el más mínimo defecto deja de ser musulmán y tiene que ser, se le dice que se arrepienta y si no quiere arrepentirse se le mata. ¿De acuerdo? Eso va a ser los jarijíes. Es decir, los jarijíes van a caer en un extremismo democrático tremendo. ¿Vale? E incluso van a declarar kafir a Sayyidina Ali. Vamos a ver. Van a declarar kafir hasta a Sayyidina Ali. Y os voy a contar la historia esta porque es muy brevemente y pasamos a otro tema. Sucedió lo siguiente. Primer califa, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, no hay problema. Pocos problemas. Siempre hay problemas. A todos los califas siempre hay problemas. Pero en cualquier caso, muy pocos problemas. Siguiente califa, Sayyidina Omar, pocos problemas. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, para su elección, pocos problemas, pero con él surgen graves problemas. Se nos explica la historia del Islam, de los principios del Islam, a base de narraciones, de relatos, de crónicas. Lo cual está muy bien porque eso es pintoresco, pero no es riguroso.
O sea, se nos explica todo como un problema de familias que se peleaban entre ellos por el poder. No. La cuestión a principios del Islam fue que el Islam se extendió de una forma abrumadora y muy rápida. Ten en cuenta que en el califato de Uthman, o sea, a los 20-30 años después de la muerte de Rasulullah, enseguida, 20 años después de la muerte de Rasulullah, el Islam llegaba desde Irán hasta la península ibérica. Bueno, todo el norte de África ya estaba a punto. En la época de Uthman se entró en la península ibérica, en Al-Ándalus. Fijaros, eso es impensable. ¿Quién eran los protagonistas de esta historia? Unos tristes árabes sin ningún tipo de organización. Poquísimos. Que de repente el Islam, no los árabes, el Islam tuvo una expansión fulminante. Es que la segunda generación de los tabi'ín, ninguno es árabe, todos son persas, o africanos, o egipcios, o bizantinos. Es decir, que a los pocos años del surgir del Islam, el Islam se había extendido de una forma extraordinaria. ¿Ha quedado claro? El elemento árabe era escasísimo. ¿De acuerdo? Toda en la actualidad, Arabia Saudí, ¿cuántos tienen de todos los habitantes de Arabia Saudí, cuántos tienen la nacionalidad saudí? Es decir, ¿cuántos son los saudíes? Poquísimos. La mayoría son extranjeros. Si en la actualidad hay poquísimos saudíes, poquísimos árabes, ¿cómo han conquistado el mundo? Es decir, el proceso tuvo que ser infinitamente más complejo. Infinitamente más complejo, pero evidentemente muy rápido. Es decir, se produjo una enorme crisis de crecimiento. Inevitablemente eso tenía que reventar por dentro y coger otro sistema de gobierno. Hasta entonces los musulmanes Sayyidina Abu Bakr fue elegido, Sayyidina Omar fue elegido, Sayyidina Uthman fue elegido. Cuando llegó Sayyidina Ali fue elegido, pero ya no se podía elegir más nadie. Se había agotado, es decir, que no existía internet para hacer unas elecciones y simultáneamente todo el mundo ponerse de acuerdo o no y votar, sino que era imposible tener en cuenta a todo el mundo. El Rasul sallallahu alaihi wasallam ya lo anunció y dijo, habrá unos 30 años de Khilafa Rashida, los Rashidín, es decir, califas que serán por la Shura, elegidos por los musulmanes democráticamente. Y dice, pero inmediatamente después habrá una monarquía autoritaria. Y después se impondrá la injusticia entre los musulmanes. Es decir, Rasul sallallahu alaihi wasallam lo anunció. O sea, lo que ha sucedido tenía que suceder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa democracia era inmanente, no se podía mantener. El Islam se había extendido además hacia dos imperios poderosísimos, los persas y los bizantinos, con una organización administrativa que los árabes ni podían soñar con ella, estaban con el camello, no tenían y la tienda de campaña, no tenían otra cosa. ¿Ha quedado claro? Entonces eso fue un revulsivo tremendo en el que participó mucha gente y se terminó por elegir una familia árabe, los omeyas, Quraysh. Entonces hubo un consenso de vamos a dejar esto porque es que si no nos vamos a matar entre nosotros por el poder y eso es absurdo. Entonces el problema que hubo con Sayyidina Uthman y con Sayyidina Ali es el resultado, esto nadie lo va a explicar así, nunca, nadie lo va a explicar así. Yo soy el único que lo explica así. Fue resultado de una crisis de crecimiento, no un problema dinástico. El problema dinástico era lo meramente formal, lo que pasó, pero que traducía que el Islam no se podía mantener entre 4 árabes que decidieran las cosas, sino que había que romper con esa estructura, no se podía, y sucedió lo que anunció Rasul sallallahu alaihi wasallam, que empezaría una monarquía autoritaria, que fueron los omeyas, y después de ellos vendrán los abbasíes. ¿De acuerdo? Y se intentó, ¿qué lo van a hacer los suníes? Intentar llegar a compensar eso, es decir, que se elija al califa dentro de familias determinadas que sean Quraysh, porque tenían autoridad moral entre los musulmanes. Los omeyas, los abbasíes, después los otomanos, otra historia, pero muy interesante también, tienen autoridad moral entre los musulmanes. Todos ellos hablan de una vinculación más o menos directa con el Rasul que los legitima para la opinión del pueblo, que no es una cuestión de fiqh. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? Que entonces, que cuando llega el momento cuando se elige a Sayyidina Uthman, lo matan, lo asesinan. El califa III es asesinado mientras hace el salat además. ¿Vale? ¿El asesino? Amigo, ese es el gran problema de la historia del Islam. ¿Quién es el asesino de Uthman? Eso es como lo de Kennedy, lo mismo. Un problema gravísimo. No en todos los Khulafá, los Rashidín han sido
asesinado. No, Abu Bakr no. Abu Bakr no. Omar sí, Uthman sí y Sidna Ali sí, pero Abu Bakr no. Abu Bakr es el único. Que yo sepa, no lo asesinaron. Pero en cualquier caso, por ejemplo, el tema de Omar se sabe, eso fue un chalao que lo asesinó, ¿vale? En el caso de Uthman fue toda una rebelión, un motín muy grande. Uthman pertenecía a una familia árabe importante, que son los omeyas. Él era el titular de los omeyas, de la familia del clan de los omeyas, un clan de mercaderes importantísimo, ¿vale? Cuando muere Uthman, se elige democráticamente a Sidna Ali, le toca el turno a Ali, ¿de acuerdo? A Ali se va a encontrar con un problema tremendo, que es una familia muy importante, que son los que gobiernan en ese momento, además, en Damasco, porque uno de la familia de Uthman, que era Muawiyah, radiyallahu anhum jami'an, era el gobernante, lo había nombrado Uthman, gobernante de Damasco. Uno de los problemas por los que se asesinó a Uthman, una de las excusas por las que se asesinó a Uthman, era que practicaba el nepotismo. ¿Qué quiere decir el nepotismo? El Islam se había extendido, estamos diciendo, de una forma tremenda. ¿Cómo podía él garantizar la unidad de ese mundo musulmán en una expansión tremenda? Es que es impensable cómo se extendió el Islam. Pues poniendo como gobernantes de las diferentes regiones a gente de su familia. Eso es lo que se llama nepotismo. Cuando tú das el poder a gente porque son familia tuya, ¿vale? Y él hizo eso, o sea, puso de gobernante o gente de su familia o gente muy próxima a él, un poco para mantener la unidad. Cargo de confianza. Cargos de confianza. Entonces, nombró en Egipto a cargos de confianza, a gente suya en Damasco, en Persia, en Irán, en Bagdad y todas esas cosas. Eso le criticaba a la gente. La gente tenía razón, pero no tenía otra posibilidad. Por esto que estamos diciendo, una crisis de crecimiento increíble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se le volvió en contra y lo asesinaron por eso, porque lo acusaron de ser un mal califa. ¿De acuerdo? Y no lo era. Lo único es que jugó con las cartas que tenía. Cuando se elige a Ali, los omeyas, la familia de Uthman, piden una cosa a la que tenían absolutamente derecho, que es derecho a la venganza. O sea, que se castigara a los que habían asesinado a Uthman, y a Ali se niega. ¿Pero sabían quién era? Era un montón de gente, claro que lo sabían. No podía a Ali castigar a los asesinos de Uthman porque generaría una guerra civil. Pues no estamos hablando de que lo asesinó una persona o dos personas, sino que es que rodearon su casa. Es que rodearon su casa. ¿Vamos? Fueron tumultos que hubo. Gente vino de Egipto directamente para matarlo, en caravana. ¿De acuerdo? O sea, se encontró a Ali con un problemón. Entonces, ¿qué hizo Ali? Pues intentar calmar a todo el mundo, calmar a Muawiyah, calmar a los tumultuosos, porque decía, si voy contra ellos es una guerra civil. La guerra civil era inevitable. ¿De acuerdo? Y esa guerra civil es lo que se llama el fitna al-kubra, la gran discordia. ¿De acuerdo? Ali tiene como seguidora la inmensa mayoría de los musulmanes. Tenía detrás a los que pensaban que era legítimo porque había sido elegido, que era Qurayshi, era de la familia del profeta, por lo tanto tenía todo, y había sido elegido por la Shura. O sea, los jarijíes eran defensores de Ali. ¿De acuerdo? ¿Contra quién va a luchar Ali? Contra los omeyas, contra los de Damasco, contra Sidna Muawiyah. ¿Vale? La cosa era tremendamente confusa, porque por en medio se metieron Sayyidatuna Aisha, radiyallahu anha. Ella participó en la guerra civil esa, junto a Zubair, junto a personajes, a sahaba de gran importancia dentro de los musulmanes. ¿De acuerdo? Aisha estuvo liderando una batalla, la batalla del camello, contra Ali, por cuestiones que habían surgido de equívocos, porque ahí había una fitna tremenda. ¿De acuerdo? Entonces tenía enemigos a Aisha, tenía como enemigo a Muawiyah. ¿De acuerdo? Venció en la batalla del camello, se le llama camello porque Sayyidatuna Aisha iba en un camello en esa batalla. Ali triunfó sobre ello y la mandó honrada sin ningún problema a Meca. No la mató ni muchísimo menos, sentía un respeto por Aisha tremendo. ¿De acuerdo? Consideró que Aisha estaba equivocada en su... Aisha realmente lo que sucedía parece ser es que intentó interceder, pero hubo equívocos, mucha gente metiendo cizaña entre ellos, como sucede a la muerte de los grandes personajes como Rasul sallallahu alaihi wasallam. Todas las grandes personalidades generan
una situación de mucha cizaña una vez que han muerto. Eso sucede siempre, siempre. Eso es así. Entonces, le quedaba como enemigo Muawiyah. Pero Muawiyah era un enemigo más poderoso que la gente de Medina, que era Aisha y el Zubair y todos los sahaba de esa época. Ante Muawiyah tenía un ejército bizantino, o sea, un ejército organizado, no eran unos cuantos beduinos luchando contra Muawiyah, contra Ali. Ali se encontró con un ejército preparado. Y hubo una intentona por parte de Muawiyah de llegar a un acuerdo. Dijo, vamos a negociar. Efectivamente, por ejemplo, ellos pusieron en las lanzas páginas del Corán ensangrentado sobre el que había muerto Uthman. O sea, nosotros queremos venganza por Uthman, lo único que queremos es que se haga justicia a Uthman, ¿no? Entonces a Ali cayó en la trampa de Muawiyah, porque Muawiyah lo que estaba haciendo era, es que es una historia, ¿no? Estaba haciendo tiempo, cayó en la trampa de Muawiyah. ¿Qué pasó? Que cuando Ali aceptó la tregua, los jarijíes, aquellos que aceptaban a Ali porque había resultado, porque para ellos era el mejor de los musulmanes, para los jarijíes en ese momento Ali era ilegítimo, había cometido un error gravísimo que era cuestionar él mismo su califato. Cuando aceptó una tregua con sus enemigos, es que ponía en cuestión que él era califa y a él lo habían nombrado los musulmanes, con lo cual se convirtieron en enemigos de Ali, lo declararon kafir. Porque para los jarijíes, el que cometa el más mínimo fallo como musulmán, el califa musulmán que cometa el más mínimo fallo, se le corta la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces Ali se encontró ahora con que tenía a los omeyas y tenía a los jarijíes. Los jarijíes lo asesinaron. Asesinaron a Ali. Y fue lo que aprovechó Muawiyah para instaurar la dinastía omeya. ¿De acuerdo? ¿Dónde están los suníes? Todavía los suníes no existen. ¿De acuerdo? Los suníes son la masa de los musulmanes que estaban mirando nada más ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Vale? Y con el devenir del tiempo, los chiíes colocan el tema de, los partidarios de Ali, los que fueron derrotados por los omeyas y por los jarijíes, eso va a seguir existiendo y durante toda la historia del Islam hasta la actualidad. Los chiíes van cada vez a cerrarse más sobre la idea de que el único califa legítimo es Ali y su descendencia, los Ahl al-Bayt. ¿De acuerdo? Y van a subir a la categoría de aqida lo que hasta entonces había sido una cuestión de fiqh. ¿De acuerdo? Y esa es la gran diferencia que tenemos los suníes y los chiíes. La cuestión del imamato, que según ellos hay una sucesión de imames, hasta 7 según unos, hasta 12 según la mayoría. A los que tienen 7 imames se les llama septimanos, quedan pocos, y la mayoría son duodecimanos porque tienen 12 imames, a partir del cual desaparece la sucesión legítima de Ali. ¿De acuerdo? La mayoría de los shias de Irán son duodecimanos. ¿Qué diferencia hay entre los chiíes y los suníes? Lo que decíamos antes. Si te pones a escarbar, todo esto que sucedió fue una enorme baraka. ¿Qué? Una enorme baraka. Una bendición para los musulmanes. Baraka. Sí, señor. O sea, os acabo de contar un desastre, ¿no? Acabo de contar un desastre. Pues os digo, dentro de ese desastre había un bien increíble para la umma. Un khair enorme, baraka pura y dura. ¿Bien? Esa baraka os la contaré en la próxima charla. Para que no me faltéis. ¿De acuerdo? La batalla de Karbala. Oh, sí, de eso hablaremos. Bien. ¿Actualmente dónde están los jarijíes? Los jarijíes, vamos a ver. Los jarijíes estuvieron... los jarijíes prácticamente han desaparecido. Estuvieron dando por saco durante varios siglos. Hubo muchos jarijíes en Marruecos, en Al-Ándalus incluso hubo jarijíes, pero fueron diluyéndose. En la actualidad, jarijíes auténticos, hay muy pocos, se les llama ibadíes, están en Omán y en algunos oasis de Argelia, ¿vale? Pero estos ibadíes jarijíes, ni ellos mismos dicen que son jarijíes. O sea, ahora mismo los ibadíes son tan suníes como tú y como yo. Se están negando, así que están ¿Cómo? cometiendo un error, hay que cortar la pared. Aquí, no, ellos ya nos dicen de cortar. Pegadas en ellos, ¿no? Sí, completamente. Es más, los ibadíes... Sí, pero en la actualidad no hay. Pero sí hay, o sea, que tengan una genealogía jarijí, una genealogía. Después, el término jarijí lo utilizamos
para insultar a gente que no tienen genealogía de Jariji, sino que son los extremistas, no sé qué, les llamamos Jarijíes, justamente por eso. Pero es un insulto, no tiene genealogía. Estamos, gente con pedigrí, es decir, con genealogía dentro del jarijismo, son los ibadíes. Cuando escuchéis la palabra ibadí, tienen su fiqh, un fiqh interesante, tienen pensadores interesantes, no van de la historia esta, solamente ellos dicen en sus aqidas que el mejor califa es Ali y los demás no hay que tenerlo en consideración. Ya está. Con respecto a los demás, son exactamente igual como tú y como yo, son gente completamente pacífica, los verdaderos jawarí, los ibadíes en la actualidad existen, se llaman a sí mismos ibadíes, hacen el salat así, no lo hacen así, los chiíes también lo hacen así y los malikíes también. Eso es lo que tiene que ver con la baraka de la que os hablaré el próximo día, ¿vale? Y hablaremos de otros grupos, de los jabríes, de los qadaríes, de los mu'tazilas, los más importantes son los mu'tazilas, y de mucha más gente. Y eso nos va a servir de introducción para ver por qué la aqida tiene la forma que tiene, porque fue el resultado de esas tensiones, ¿vale? Y es muy interesante porque estamos hablando de una cosa con una profundidad espiritual increíble, una historia apasionante. El mundo musulmán ha sido un mundo siempre muy vivo, con muchísimas cosas que han pasado, ¿de acuerdo? Y de las que tenemos una información o mínima o completamente falseada. E intentaremos en estas charlas irlas clarificando. Y terminamos, como siempre, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. No, perdón, terminamos con otra cosilla. Tenemos que leerlo una vez, el poema, porque tenemos que irlo ensayando y ya nos vamos, ¿vale? Empezamos con eso, pero versión despacio.